Bueno, vamos a seguir estudiando los músculos del antebrazo que parecen no terminar nunca. Por suerte ya estudiamos el grupo muscular anterior. Ahora nos vamos a situar en el grupo externo. Está compuesto por cuatro músculos que son el braquiorradial, el radial extensor largo o primer radial externo, radial extensor corto o segundo radial externo y el supinador corto. Si vamos de superficie a profundidad, vamos a encontrar el supinador largo o braquiorradial, con su inserción proximal en el húmero por debajo del canal de torsión y distal en la estiloides del radio. El primer radial o extensor radial largo va a estar situado por debajo en el húmero insertado proximalmente y distalmente se va a insertar en el segundo metacarpiano. El extensor radial corto o segundo radial externo va a estar situado proximalmente por debajo en el húmero por debajo del extensor radial largo y va a estar insertándose hacia distal en el tercer metacarpiano. Aquí los vamos a ver que se disponen como las tejas de una casa de profundidad a superficie. Vimos el supinador corto, ahora estamos viendo el radial corto, el radial largo y por último el braquiorradial o supinador largo que va a la estiloides. Ahora los vamos a ver en un esquema un poquito más detallado. Entonces, supinador largo, radial extensor largo o extensor radial corto y supinador corto. En este orden van desde superficie a profundidad y así también los vamos a encontrar en los preparados anatómicos. Bien, recuerden esto, el primer radial o el radial largo va al segundo metacarpiano y el radial corto va al tercer metacarpiano. Hay una regla mnemotécnica que siempre me gusta decirles que es 1223. El primero al segundo y el segundo al primero. Ahí vemos al estiloides del radio donde recibe el supinador largo. Por segundo lugar vamos a ver al extensor radial largo, al extensor radial corto y más profundamente al supinador corto, que ahí lo vemos, con sus dos haces a nivel humeral y a nivel cubital, y distalmente en la cara anterior del radio. Ahí vemos la inserción del radial corto en el tercer metacarpiano. Acuérdense, primero es el pulgar, segundo, tercero. Ese es el radial corto. No se olviden esto. El supinador largo o braquiorradial, por eso se lo denomina, porque va desde el húmero a la estiloides braquiorradial, se inserta distalmente ahí. Y lo que les dije recién de el 1223, de los radiales. Todos están inervados por el nervio radial, igual que los del grupo posterior. Entonces, grupo externo y posterior por el nervio radial. Bueno, ahora seguimos con el grupo posterior. Recuerden que si necesitan saber sobre el grupo anterior, hay otro video donde están específicamente todos los músculos del grupo anterior. El grupo posterior tiene un plano superficial que denominamos epicondilio y un plano más profundo que ahora les voy a dar otra mnemotecnia para que recuerden. Los epicondilios, vamos a acordar de esto, copro-cuan. Como los epitrocleares teníamos el propapacuflex, acá en los epicondilios tenemos el coprocuan. Cubital, extensor común de los dedos, cubital posterior y anconio. Vamos a verlos ahora en este esquema donde vamos a ir por orden. El extensor común de los dedos, que tiene su inserción proximal, como dijimos, en el epicóndilo y distalmente se divide en tres lengüetas, en tres tendones, interno, medio y externo. El interno es para el meñique y el anular, el medio es para el dedo medio y el externo para el índice. Y se va a insertar por medio de tres lengüetas, como les decía, una media para la segunda falange y dos laterales para la falange distal o tercera falange de los dedos. El extensor propio de el meñique va a ir también desde el epicóndilo hasta el quinto dedo y va a tener también la división de las tres lengüetas, una lengüeta media y dos laterales, como si fuera un tenedor de tres dientes. Y el cubital posterior también va a ser epicondilio y va a tener su inserción distal a nivel del quinto metacarpiano, en su cara posterior, en la base del quinto metacarpiano.
El anconio es un músculo más resumido, más breve, que está a nivel del codo, que va a ir desde el epicóndilo, como todos los epicóndilos que estamos viendo, el coprocuán, al olecranon. Y va a ser un músculo extensor. Todos los del grupo posterior son extensores. Por otro lado, en el plano más profundo vamos a tener los músculos que dibujaban la L. Esta L que separa el pulgar, lo extiende y extiende al índice, va a estar compuesta por, como les decía hoy, por 4 músculos. El separador largo del pulgar o abductor, que va a ir desde la cara posterior del cúbito, ligamento interóseo y radio, y va a ir al primer metacarpiano. El extensor corto y el largo tienen inserciones similares al separador, o sea, van a ir desde la cara posterior del cúbito, ligamento interóseo y radio, pero por debajo, o sea, más hacia distal, pero van a tener básicamente inserciones muy similares. La que cambia es la distal. El extensor corto va a ir a la primera falange del pulgar. Acuérdense que las falanges las numeramos desde proximal a distal, primera y segunda, o proximal y distal. A la primera o proximal va a ir el extensor corto y el extensor largo va a ir a la segunda falange o falange distal. Como estamos viendo en el esquema este, se está pintando de color los tendones del extensor corto y el extensor largo. El que se ve más hacia externo es el corto y el que se ve más hacia interno, o sea, casi sobre el segundo metacarpiano, es el extensor largo, entre los cuales queda delimitada la región de la tabaquera anatómica que vamos a estudiar a continuación. Como nos resta estudiar, el extensor propio del índice es un músculo que se va a insertar en el antebrazo, en el tercio medio, en la cara posterior del cúbito, y se va a unir al tendón del extensor común de los dedos, por lo tanto el índice va a tener dos tendones extensores. Ahora voy a reproducir los movimientos. Extensor propio del índice, extensor corto y extensor largo, y separador del pulgar. La tabaquera anatómica es una región que está comprendida entre los dos extensores del pulgar, el corto y el largo, y es una fosa oval que se dibuja a nivel de la muñeca en la cara dorsal y que se produce la depresión por la tensión de estos dos tendones. Tiene un piso que es el hueso navicular o hueso escafoides y va a presentar su contenido los dos tendones de los radiales, o extensor radial largo y extensor radial corto, o primer y segundo radial externo, que están cruzando por ahí para ir a insertarse en el segundo y en el tercer metacarpiano, y a la arteria radial, donde podemos llegar a palpar también el pulso de la arteria radial. Es una zona importante en lo que es la anatomía clínica porque muchos pacientes, sobre todo las mujeres, a partir de los 40 años, cuando comienzan a tener más osteoporosis en sus huesos, que es un desgaste normal fisiológico del hueso, y nos caemos o se puede caer una mujer con sus palmas apoyadas en el piso y ahí se produce la fractura del hueso escafoide, lo cual es bastante frecuente y hay que diagnosticarlo haciendo compresión de esa zona, lo cual genera bastante dolor, un dolor puntual.